Querido hermano, hola, buenos días. Qué gusto estar de nuevo juntos en torno a la palabra del Señor. Qué bueno que podamos estar esta mañana de domingo. Hoy es 24 de mayo de 2020 y podemos juntos abrir la palabra de Dios. Confiamos en el Señor, en su dirección, en su guía, en el poder de su Espíritu Santo para completar toda debilidad nuestra y para que Él nos ayude a entender su palabra y aplicarla en nuestras vidas. Bueno, ya conocéis, hermanos, el pasaje que tenemos que considerar hoy, que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, y concretamente nosotros en esta mañana vamos a considerar la porción que va en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 10. La carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Bueno, por supuesto tengo presente que estáis leyendo, que habéis leído ya esta lectura para no leerla ahora. Y ya la hemos leído en la casa, estamos todos juntos en oración y bueno, hemos tenido la oportunidad de dirigirnos al Señor, orar, dar gracias a Dios por todo su cuidado, por todas sus bendiciones y sobre todo por la bendición de que hoy juntos podemos estar pues oyendo su palabra y que su Espíritu Santo pueda fortalecernos a todos nosotros a través de su palabra. Esta es nuestra confianza puesta en el Señor. Bien, la carta a los tesalonicenses, en este pasaje que estamos considerando, pues ya sabéis, hermanos, que está escrita por el apóstol Pablo, esto no queda duda. ¿Desde dónde la está escribiendo? Pues la está escribiendo desde la ciudad de Corinto. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que Pablo ha llegado ahí? ¿En qué año estamos? Pues bueno, aproximadamente podemos estar en el año 51 o 52. Aquí hay una cosa muy interesante, que es que todos los datos, tanto internos de las escrituras, de los libros del Nuevo Testamento, como los caracteres de tipo histórico que tenemos registrados por la arqueología, como también el libro de los Hechos, todos estos concuerdan perfectamente en la situación que acompaña a esta carta. Es impresionante. Además, vamos a ver cómo la situación en la que Pablo que escribe y cómo está desde la ciudad de Corinto escribiendo a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Tesalónica, una ciudad importante en aquel momento. Era capital de la provincia romana capital de la provincia romana de Macedonia, lógicamente. Y Pablo está escribiendo desde Corintio, que está en la otra provincia romana, que es Acaya, que está en el sur. Así que tenemos Acaya, que correspondería hoy al sur de Grecia, y tenemos después Macedonia, que estaría hoy correspondiendo al norte de Grecia. Bueno, concretamente el norte actualmente, el norte de Grecia tiene una zona que se llama Macedonia, pero la región esta de Macedonia antiguamente abarcaba lo que hoy corresponde al norte de Grecia, pero también corresponde hoy a la república que tiene el nombre actualmente de Macedonia del Norte, y una parte está también en Bulgaria, sin mencionar otros estados menores, pero fundamentalmente es esto. La ciudad de Tesalónica pues fue fundada en el año 316-315 a.C. por el rey Casandro de Macedonia, que unifica y sustituye los asentamientos levantados en la localidad denominada Terma. El nombre de Tesalónica se lo hace debido a su mujer, que se llama Tesalónica. Bueno, tengo el nombre aquí en griego, pero ya sabéis que yo no puedo pronunciar el griego porque no tengo formación en este sentido. Solamente deciros que Tesalónica, la mujer del rey Casandro, y por eso pone el nombre de esta ciudad,
tiene este nombre Tesalónica era hija del rey Felipe II de Macedonia. Por lo tanto, también es hermanastra de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que ya conocemos todos, muy conocido y muy famoso. Y el nombre de su hermanastra, Tesalónica, que llegó a ser la mujer del rey Casandro, pues recibe este nombre porque el rey Felipe II de Macedonia tiene una victoria sobre los tesalios y precisamente el día de la victoria coincide con el nacimiento de su hija. Y por eso le pone el nombre de Tesalónica, victoria sobre los tesalios. La ciudad de Tesalónica, hoy se llama Salónica, es una ciudad importante de Grecia. En el año 146 fue ya convertida, pasó a ser parte de la República Romana y llegó a ser la capital de la provincia romana de Macedonia. Era una ciudad muy importante, como lo es actualmente. Hoy la ciudad de Tesalónica hoy se llama Salónica, es la segunda ciudad más importante de Grecia, de la actual Grecia. Hoy tiene un puerto importante al norte del Egeo. En aquella época también, sobre todo porque estaba en una vía muy importante que habían construido los romanos, los ejércitos romanos para el desarrollo del comercio y el envío de las tropas de un lugar a otro. Estaba dentro de lo que se llama la Vía Egnacia. La Vía Egnacia fue una vía construida por los romanos alrededor del año 146 para unir las diferentes colonias romanas desde el mar Adriático hasta Bizancio y que se extendía por las provincias romanas de la antigua Iliria, Macedonia y Tracia, atravesando lo que hoy conocemos por la moderna Albania, Macedonia del Norte, Grecia y Turquía. Es un camino, la Vía Egnacia, que abarca 1120 kilómetros. Cuando Pablo llega a Europa, precisamente cuando llega, si lo podemos hacer el seguimiento, lo tenemos precisamente en el libro de los Hechos. En los capítulos 16 y 17 tenemos precisamente cómo Pablo llega a Europa y llega a la primera ciudad, ¿de acuerdo? Y va recorriendo precisamente la ruta de la Vía Egnacia, hasta pasando por Filipos y después llegando a Tesalónica. Por ejemplo, si vosotros recordáis, como ya he dicho en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, pues por ejemplo, si leí a partir del versículo 11, dice así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Veis? Ya está aquí entrando en la primera ciudad de esta vía, Neápolis, y ya está pisando suelo europeo. Y de allí pasó a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, como hemos dicho antes. Tesalónica era la capital de la provincia romana. Filipo era una ciudad importante también, pero era una colonia romana. Y allí se quedan varios días. Ya conocéis los incidentes, que ocurrieron allí, cómo cómo Lidia se convirtió de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, cómo Pablo y precisamente Silas y Timoteo fueron encarcelados, a raíz de un incidente que ya lo tenemos ahí registrado, como Pablo y Silas, estando en la cárcel, oraba y cantaba himnos a Dios y los presos los escuchaban. Y bueno, fueron perseguidos en Filipos, tuvieron que salir, en Filipos fueron azotados, les echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el pozo. Pero a pesar de esta situación, ellos estaban cantando himnos a Dios y a los presos los escuchaban. Bueno, ya sabemos cómo después se produce la conversión del carcelero,
cómo salen por la mañana y cómo tienen que salir de la ciudad. Siguen recorriendo la Vía Egnacia. Después de pasar por Anfípolis, no podemos entrar en el nombre porque qué significa, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Enseguida los hermanos se enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Bueno, ya sabéis, la actitud de los judíos en Berea fue totalmente distinta a los judíos de Tesalónica. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allí para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de él. Bueno, Pablo pasa un tiempo en Atenas, lo tenemos relatado ahí en el libro de los Hechos, y allí tiene un suceso también. Y después Pablo en Atenas está solo. Ya no le está acompañando Silas. Probablemente en Atenas Timoteo llegara, pero Pablo estaba preocupado. Ahora lo vamos a ver en la carta a los tesalonicenses. Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses. Pablo tuvo que salir de Tesalónica, igual que tuvo que salir de Filipo, en medio de una gran persecución. Y Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses, así que envió a Timoteo. Esto lo vamos a leer ahora después la carta a los tesalonicenses. Después fue a Corinto, y allí en Corinto llegó un tiempo. Bueno, allí en Corinto se nos habla que allí en Corinto estaba Galión, procónsul de Acaya. Los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Bueno, ya sabéis que se ha encontrado en la ciudad de Delfos, precisamente. Bueno, ya sabéis que en la ciudad de Delfos, en el año 1909, se encontró una inscripción en una piedra caliza que perpetúa una carta del emperador Claudio a los ciudadanos de Delfos, conteniendo el nombre de Galión y además una fecha importante. Esta fecha claramente indica que Galión, ante cuyo tribunal fue traído Pablo, estando en Corinto, fue procónsul por periodo de 1 o tal vez 2 años. Esto estamos hablando del año 51 o 52. Concretamente podemos estar en el intervalo del 51 al 52. Pero bueno, esto nos da una fecha de cuándo se escribió esta carta, la de Primera Tesalonicense. Aquí estamos precisamente en podemos decir que este es el primer escrito, el primer documento escrito del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, y fue escrita en torno sobre el año 51. Y tenemos la confirmación por la propia carta, que ahora veremos los datos, y también confirmación por lo que cuenta el libro de Hechos, como acabamos de leer, que coincide perfectamente con la situación histórica de aquella época, con el ambiente cultural, con el ambiente y las circunstancias políticas y sociales de cómo se desarrollaba la vida en ese momento, en el año 51 de nuestra era.
y cómo cuando Pablo llega a Corinto y es presentado delante del procónsul Galión en Acaya, sucede precisamente a instigación de los judíos, como señala el libro de los Hechos, y esto ocurre en el año 111. Coinciden todos estos datos. Es maravilloso que Dios nos haya conservado todos estos datos. Bueno, vamos con esto que hemos hecho de un poco de lectura o de repaso rápido del libro de los Hechos, es para ponernos en situación un poco, y sobre todo de confirmación y de la importancia de la ciudad de Tesalónica, y sobre todo la importancia para el Evangelio, para Pablo. Bueno, sobre todo porque muestra, la carta a los tesalonicenses, muestra precisamente el corazón tierno de Pablo, sus pensamientos. Esta carta contiene muchos datos biográficos personales, su preocupación por los tesalonicenses. Fue escrita casi inmediatamente después de que la iglesia surgiera para la proclamación del Evangelio, en medio de la persecución, como hemos leído, y todo esto es impresionante. Bueno, el tema que nosotros hoy vamos a desarrollar en base a este pasaje, recuerdo, estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 10, el tema es un mensaje que transforma la vida. Un mensaje que transforma. Y vuelvo a recordaros que Pablo está escribiendo desde Corinto, y Pablo ha pasado antes de Corinto por Atenas, y precisamente cuando escribe esta carta la está escribiendo como un agradecimiento por la información que le da a Timoteo. Pablo, ya hemos visto que tuvo que salir de Filipos apresuradamente. La misma carta de aquí de 1 Tesalonicenses nos dice en el versículo 2, capítulo 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Es decir, después de haber sido ultrajados en Filipos, en Tesalónica también, como hemos leído en el libro de los Hechos, reciben también oposición, pero ellos, a pesar de esta situación que habían vivido ya y la que estaban viviendo, no fue un obstáculo para que ellos perdieran la valentía y perdieran el valor y el coraje de, a pesar de la oposición y de las circunstancias, cumplir el encargo que habían recibido de Dios de proclamar el Evangelio. De proclamar el Evangelio en la ciudad de Tesalónica a pesar de la persecución, sabiendo que Dios tenía pueblo allí en Tesalónica, que Dios tenía creyentes que iban a ser llamados por Él e iban a ser salvados por medio de la fe en Cristo, por la proclamación del Evangelio. Y Pablo, Silas y Timoteo obraron con denuedo allí en Tesalónica. No se amedrentaron, sino cumplieron el propósito, el encargo que habían recibido de Dios mismo. Sin embargo, cuando salen, que salen precipitadamente, Pablo llega a Atenas. En el capítulo 3 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, en el capítulo 3 de la primera Tesalonicense, por lo cual no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermano, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros
por medio de vuestro, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, el motivo de esta carta es precisamente el agradecimiento a Dios y a ellos por permanecer fieles, porque en medio de la persecución en que el Evangelio había sido proclamado en la ciudad de Tesalónica, acordaros, empezaron en la sinagoga, después la casa de Jasón fue un lugar de persecución, un lugar de que incluso fueron llevados a los tribunales, precisamente en el texto aparece la expresión politarcas, que son los magistrados que tenían, porque esta ciudad había recibido un privilegio de ser ciudad libre. Esto lo había concedido el emperador Augusto. No quiero entrar ahora en los detalles de esto. Entonces, esta ciudad obtuvo un considerable grado de autonomía, esto es gobierno propio en asuntos internos. Eligió sus propios magistrados, a quienes denominaba politarcas. Bueno, ya vemos cómo se formó un alboroto, cogieron a Jasón y los que estaban allí no encontraron a Pablo y los llevaron delante de los politarcas, a los magistrados de la ciudad. Y bueno, y él dice, estos hombres que trastornan el mundo. Muy bien, bueno, ¿qué sucedió en toda la ciudad? Una ciudad importante, rica, cosmopolita, donde había muchos habitantes de muchas partes, había griegos, había romanos, había una comunidad judía que se reunía en la sinagoga, donde Pablo empezaba a predicar allí en primer lugar, pero importante, ¿no? Todos estos detalles. Pero Pablo efectivamente salió de allí, tuvo que salir deprisa, corriendo, a escondida. Silas y Timoteo probablemente se quedaron. Pablo en Atenas encomienda a Timoteo que vaya porque no paraba de estar preocupado y finalmente ya regresa y recibe buena noticia. Por eso escribe esta carta. Bueno, vamos entonces a nuestro pasaje que tenemos que considerar hoy, que se encuentra en el capítulo 1. Bueno, pues lo primero que vemos, en el primer versículo, ya hemos dicho que el título de nuestro mensaje es un mensaje que transforma. Bueno, en el versículo 1 pues se identifican los autores de esta carta. El principal es Pablo, pero también participan en la comunicación de esta carta Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz. Y ahora el primer punto que vemos en el texto que nosotros vamos a considerar esta mañana es que este mensaje tiene fruto. Y esto lo vemos en los versículos 2 y siguientes. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un motivo de agradecimiento de Pablo por los creyentes en Tesalónica. Siempre Pablo los recordaba en sus oraciones. Esto nos recuerda a nosotros la importancia en nuestras oraciones tener presente a nuestros hermanos de nuestra propia congregación y hermanos de otras congregaciones. Tenerlos presentes. Pero no solamente para presentar delante de Dios peticiones, sino también para dar gracias a Dios. Y tenemos que dar gracias a Dios por la obra que Dios hace en nuestro hermano, por su obra. En nuestro caso, Pablo está contento porque Timoteo le da informe de que precisamente ellos, la fe que ellos han depositado en el Señor Jesús, la fe que ellos han tenido en la persona de Jesús, reconociéndolo como el Señor de sus vidas, su Salvador, sabiendo que Él es el Señor. Este es un aspecto importante. Fijaros como una de las acusaciones que le hacen, que Pablo está enseñando que Jesús es el Señor, Kyrios en griego. Esto es muy importante porque en la perspectiva, en la mentalidad, en la cultura grecorromana de aquella época, el emperador se presentaba como Señor, que es con rasgos divinos. Entonces, la acusación que hacen de Pablo y de sus colaboradores,
delante de los tribunales en Tesalónica es que ellos están conmoviendo el mundo porque están diciendo que hay otro rey, que no es el César. Esto es muy importante porque las comunidades cristianas en el primer siglo, precisamente la primera proclamación que hace es que Jesús es el Señor. Y esto rompe precisamente, esto transforma, esto trae un compromiso, esto precisamente los creyentes, por esta expresión de fe, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador, de que habían creído que Jesús murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto tenía consecuencias sociales, consecuencias importantes para sus vidas, porque esto los enmarcaba que ya no formaban parte de la adoración común de otros dioses y del emperador. Esto revolucionó y cambió su vida. Y esta fe dio fruto. El mensaje del Evangelio es un mensaje que da fruto, que se manifiesta precisamente en tres aspectos importantes que Pablo dio gracias a Dios porque se estaba produciendo los frutos de la gracia de Dios obrando en su vida. Los frutos que podemos ver aquí, que son la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza, la perseverancia, la paciencia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La obra de fe, el trabajo de amor y la esperanza en la venida. Esto es uno de los temas que esta carta va a desarrollar. La expectativa de la venida de Cristo. En el versículo 10 lo vamos a ver más adelante. Y en muchos versículos de la carta. No quiero ahora ir señalándolo para no entretenernos excesivamente. Pero esta perseverancia, esta paciencia, puesta la mirada en la proximidad de la venida de Cristo, les hacía recibir consuelo y fortaleza aun medio de las aflicciones que estaban viviendo. Esto es importantísimo para creyentes. Cuando nosotros estamos afrontando o enfrentando situaciones conflictivas, de tribulación, de persecución, una forma de fortalecer nuestros corazones, bueno, es la forma en que Dios tiene, la gracia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo consolando nuestros corazones, es haciéndonos ver que Cristo viene. Que a pesar de la aflicción que hay, que Él está sentado a la derecha del Padre, Él está reinando y Él viene. Y Él nos librará y nos hará participar de su reino, de su gloria. Y toda maldad y toda persecución y todo quedará eliminado y quitado. El sufrimiento no será nada con respecto cuando estemos participando de la gloria del reino de Cristo, de la consumación del reino, de la expresión gloriosa del reino, pues estaremos en una situación de gozo y todo sufrimiento nos parecerá entonces liviano. Ahora no, ahora el sufrimiento, la persecución, las adversidades, la lucha diaria nos parecerá que no seremos capaces, pero está Dios sosteniéndonos. Dios ha hecho su obra para sostenernos y darnos esperanza. Así que, vuelvo a repetir, un mensaje que da fruto, que se manifiesta en la obra de fe, trabajo de amor y perseverancia en la esperanza del Señor Jesucristo, de que Él viene. Este es un mensaje que tiene poder. En segundo punto, es un mensaje que tiene poder. Lo leemos en el versículo 4. Sabiendo, hermano amado de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El mensaje que Pablo y sus colaboradores proclamaron en la ciudad de Tesalónica es un mensaje que no consistía solamente en palabras. Es un mensaje que venía acompañado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que transforma vida. Por eso es un mensaje, el mensaje del Evangelio es poder. Pablo ya en Romanos
dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mensaje del Evangelio viene acompañado del poder del Espíritu Santo. Por supuesto, Pablo hace referencia a que este mensaje no son solamente palabras, sino que es un mensaje que viene de Dios. Y ellos, su finalidad es mantenerse fiel al encargo que han recibido de Dios. Por eso él hace hincapié, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Es decir, es un mensaje que no consiste solamente en palabras, consiste en poder del Espíritu Santo que transforma. Es un mensaje de convicción por parte de los que lo proclaman, no de convicción de los que lo reciben. Esta convicción aquí habla es de los que están proclamando el mensaje del Evangelio. Los que proclaman el mensaje del Evangelio están confiados no en la sabiduría de las palabras que utilizan, están confiados en que ese mensaje quedará refrendado por la obra del Espíritu Santo en los corazones de los oyentes, en el corazón de los creyentes, en el corazón de aquellos que son elegidos por Dios. Entonces, por eso Pablo empieza diciendo, nosotros sabemos, damos gracias a Dios porque hacemos mención de vosotros en nuestras oraciones. Damos gracias a Dios porque vemos el fruto del mensaje que transforma vuestra vida. Pero también damos gracias a Dios porque estamos seguros y estamos convencidos y lo hemos comprobado que sois elegidos por Dios. Ahora no podemos entrar en esta doctrina, lo siento hermanos, no podemos entrar ahora, pero esta es una doctrina muy importante. Es Dios quien nos escoge. Y esto es muy importante a la hora de proclamar el Evangelio. Porque muchas veces nosotros ponemos mucho de nuestra parte, como queriendo convencer a las personas. Está bien que tengamos argumentos que ayuden a las personas a sufrir, a superar las dificultades o los inconvenientes, las dificultades que pueda presentar el mensaje del Evangelio, las dudas, todo eso está bien, los razonamientos, tal. Pero no debemos de perder de vista que finalmente que convence es Dios mismo por el poder de su Espíritu Santo. Es el mismo Dios que utiliza su palabra. Nuestro cometido es ser fiel al mensaje del Evangelio, proclamar el mensaje del Evangelio. Nuestro cometido es orar por las personas a las cuales estamos proclamando el Evangelio, pero tenemos que confiar en el poder de Dios. No es una obra que las personas no llegan a convertirse. Si queremos ver una obra realmente de Dios, no se llega a ver por nuestro argumento, por la sabiduría de nuestras palabras. Nuestro testimonio de vida es importante, efectivamente. Nuestro testimonio de vida puede hacer que el nombre de Dios sea glorificado o puede escandalizar o apartar a las personas de Dios. Tenemos que rogar a Dios que nuestra vida se conduzca adecuadamente, como es el caso de los tesalonicenses aquí, que veremos más adelante, que ellos fueron ejemplos para muchos otros creyentes. Evidentemente tenemos que rogar a Dios para que nuestro testimonio de vida sea adecuado, para que glorifique el nombre de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, en esto tenemos que ser serios, en esto tenemos que ser responsables. Pero nosotros no convencemos a las personas, es Dios por su palabra. El mismo Pablo reconoce que ellos habían reconocido que el mensaje que ellos predicaban no es un mensaje que venía de su sabiduría, de su conocimiento, sino que es un mensaje que ellos habían proclamado con responsabilidad y venía del Dios mismo. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios en el versículo 13. Estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 2. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Dios en la proclamación de su palabra, Dios es el que escoge, Dios es el que envía mensajeros para proclamar el Evangelio. Dios es el que llama con su palabra. Las personas reciben el mensaje y el Espíritu Santo abre el entendimiento, abre los oídos, abre los ojos para que puedan recibir la palabra del Evangelio y traer salvación. Pero es el Espíritu Santo el que lo hace. Y las personas son llamadas, como en el versículo 12, para que anduvieseis como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y su gloria. La iniciativa siempre la tiene Dios. Por eso nuestra tarea es proclamar,
orar por las personas para que Dios abra su mente y sus corazones y no ser motivo de escándalo, mantener una vida consagrada al Señor adecuadamente. Así que, hermanos, ellos estaban, y fijaros que ellos recibieron el mensaje del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, transformando su vida en medio de persecución. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Esto es posible. Ellos estaban siendo perseguidos, calumniados, no solamente Pablo y sus colaboradores, sino también los propios creyentes de Tesalónica. Imaginaros la situación, señalados por todos los habitantes de la ciudad, señalados como alguien que están siendo acusados de no tener una veneración adecuada al emperador. Muchos de ellos probablemente perdiendo su trabajo por las asociaciones, porque las asociaciones las asociaciones profesionales estaban asociadas con ídolos, con dioses específicos en cada rama artesanal. Entonces la manifestación de que Jesús es el Señor y aceptarlo estaba trayendo aflicción y persecución. Pero sin embargo, cuando la obra viene de Dios, a pesar de la persecución, como está ocurriendo en muchos otros lugares alrededor del mundo actualmente, muchos creyentes, hermanos nuestros, están siendo perseguidos, perdiendo bienes, perdiendo incluso la vida, perdiendo familiares, siendo expulsados de sus casas, siendo expulsados de sus ciudades. Pero sin embargo, recibiendo en su corazón el consuelo, el gozo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos lo hemos leído cuando Pablo está en Filipo y es perseguido y está en la cárcel. Esto es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios, desde el principio hasta el fin. Y por eso viene acompañada de Dios, de su poder. Abriendo y confesando a Jesús como Señor. Y el poder del Espíritu Santo trayendo gozo a tu corazón aún en medio de la tribulación. Claro, esto fue de tal manera, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y con esto empezamos ya el tercer punto. El tercer punto es un mensaje que proclama la salvación a todos. Ellos fueron imitadores de otros que habían sido perseguidos. Imitadores de Pablo y tal, porque también habían proclamado el Evangelio siendo perseguidos. Ellos habían sido imitadores de las iglesias de Judea, lo señala Pablo más adelante en la propia carta, que también recibieron el Evangelio en medio de persecución. Y sin embargo, a pesar de eso, habían sido ejemplo para toda Macedonia y Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta es la repercusión. Cuando Dios transforma nuestras vidas, trae una repercusión en nuestro entorno, en el entorno en el que cada uno de nosotros estamos viviendo. Por eso, hermanos, el ámbito de influencia de la iglesia es donde cada uno de nosotros Dios nos ha puesto, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad, donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, donde vivimos, donde trabajamos, con las personas que convivimos, con las personas que nos relacionamos. Si Dios está transformando nuestras vidas de una manera con poder, como está aquí señalado, en una actitud de sumisión a Dios y de confesión de que Jesús es el Rey y el Señor realmente, esto transforma. Esto es una proclama evidente y patente. Todo el mundo lo vio. Dice, ya no tenemos necesidad de hablar nada porque todos hablan en todas las regiones donde vamos, ya nos dicen cómo nos recibisteis vosotros, cómo nos recibisteis y cómo, después en el versículo 9, una expresión muy bonita. ¿Cómo nos acogisteis? Fijaros, pues ellos mismos, en el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta expresión
ellos mismos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Esta es una expresión preciosa. Este es el Dios en el que nosotros confiamos. Dios nos llama a salvación por el poder de su Evangelio y transforma nuestra vida por el poder de su Espíritu para ser proclamadores a través de nuestra vida de que el mensaje de su salvación. Y esto es obra de Dios. Esto queda patente, de tal manera que queda claro que hemos abandonado los ídolos. Hay un cambio de la vida, una conversión. Hemos abandonado los ídolos que nos traían vanidad a nuestra vida y nos hemos vuelto al Dios vivo y verdadero por medio de Jesucristo. Al Dios vivo y verdadero. El Dios con el cual vemos que nos podemos relacionar. Alguien que es real, vivo y verdadero. No se puede expresar mejor. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y esa es la relación que nosotros queremos tener. Nosotros no queremos tener ideas religiosas. No queremos pertenecer a una institución. Queremos tener vida abundante. Y vida que viene del mismo Dios a través de Jesucristo. Una vida plena que viene de Dios. Porque Dios está vivo y verdadero. Dios está transformando tu vida y la mía. Dios está haciendo que nuestra vida tenga un sentido. A pesar de que no nos vayan bien las cosas, a pesar de que haya persecución y a pesar de que haya adversidades. Pero Dios ha cambiado nuestra vida de manera que nos hemos convertido en a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y lo importante, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Veis? El tema que ya dijimos, esperar. Fijaros cómo termina esta sección. Esperar de los cielos a su Hijo. El Señor viene. Y nosotros estamos esperando su venida. Esta actitud nos ayuda a estar en una actitud de preparación. Una actitud de decir, bueno, esta actitud de que el Señor viene no nos va a motivar a abandonar nuestras responsabilidades. Nuestras responsabilidades en esta vida que estamos viviendo mientras esperamos la venida del Señor. Pero nos da aliento y ánimo para orientar la vida sabiendo que el Señor viene. Más adelante, la carta Tesalonicenses va a decir, cuidado con que esperar al Señor no significa que estoy abandonando mis responsabilidades, ¿no? O estoy escapando, o estoy viviendo, y bueno, como ya el Señor viene y todo esto va a terminar, pues no. Tenemos un trabajo que hacer, tenemos una responsabilidad, tenemos que ser testigos y proclamar de cómo Dios transforma nuestra vida y cómo podemos vivir proclamando que Jesús es el Señor y que Él viene. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje que transforma. Es un mensaje que produce fruto. Es un mensaje que tiene poder. Y es un mensaje que proclama salvación a todo el mundo. Que el Señor nos ayude a perseverar en este mensaje. Amén.